Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer tenerlos aquí. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, sinceramente, me tiene el corazón latiendo con fuerza y que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí. Hoy vamos a desentrañar los misterios y las emociones que rodean a dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, el dúo dinámico que nos cautivó en Erkenzicus, la serie que nos hizo soñar y suspirar, y que a pesar del tiempo transcurrido, sigue generando una fascinación inagotable. Ya sé, el título del vídeo es un poquito impactante. Demet Özdemir confiesa: amo a Can Yaman y nunca dejaré de hacerlo, la verdad revelada. Y sí, lo admito, es un gancho poderoso. Pero como siempre, mi intención no es sensacionalista. Mi objetivo es ofrecerles una exploración profunda, un análisis cuidadoso, de la relación, de los rumores, de las declaraciones, de las miradas, y de cómo la historia de amor y desamor entre estos dos talentos turcos continúa resonando en nuestros corazones, alimentando nuestra curiosidad y nuestra nostalgia. Antes de que nos adentremos en este fascinante laberinto emocional, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, no se pierdan ni un solo vídeo. Cada semana les traigo información exclusiva, análisis detallados, chismes jugosos, y muchísimas novedades sobre sus series, actores y actrices favoritos. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse nada, y acompáñenme en esta aventura apasionante por el mundo de las telenovelas turcas, y ahora sí, vamos a lo que nos compete. Asterisco asterisco el auge de Erkenzicus, la chispa que encendió la pasión asterisco asterisco. Retrocedamos en el tiempo, a ese momento mágico en el que Erkenzicus conquistó nuestros corazones. La serie, con su trama fresca, sus personajes entrañables, y sus paisajes idílicos, se convirtió rápidamente en un fenómeno global. Pero sin duda el ingrediente secreto de su éxito fue la innegable, la palpable, la explosiva química entre Demet Özdemir y Can Yaman. En cada escena, la pantalla vibraba con una energía arrolladora. Sus miradas, llenas de complicidad y deseo, traspasaban la barrera del televisor y nos conectaban directamente con sus personajes, Sanem y Can. Los roces, los abrazos, las sonrisas, cada interacción era una chispa que encendía la llama de la pasión. Y el público, ávido de romance y emoción, enloqueció. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Fotos, vídeos, edits, fanfictions, todo giraba en torno a la pareja de ensueño. Los foros de discusión, los grupos de fans, las páginas dedicadas a la serie, todo el mundo hablaba de Sanem y Can, y de la posibilidad de que su amor fuera real, que la magia traspasara la pantalla. Los medios de comunicación, por supuesto, no se quedaron atrás. Artículos, entrevistas, reportajes, todos querían desentrañar los secretos de esa conexión especial. ¿Era solo trabajo, o había algo más? Las especulaciones crecieron, alimentadas por las apariciones públicas de Demet y Can, quienes, en entrevistas y eventos, mantenían una actitud ambigua, dejando entrever una complicidad que parecía ir más allá de lo profesional. Recuerdo perfectamente la época dorada de Erkenzicus. Las noches en vela esperando los nuevos episodios, la emoción desbordante al verlos juntos, la ansiedad por descubrir cómo evolucionaría su historia de amor. Y por supuesto, la esperanza, el sueño de que esa magia, esa chispa, se tradujera en una relación real, fuera del set. Asterisco asterisco los rumores y las especulaciones, realidad o ficción, asterisco asterisco. Con el éxito de la serie, los rumores de romance entre Demet Özdemir y Can Yaman se multiplicaron. Se hablaba de cenas románticas, de escapadas secretas, de mensajes ocultos en las redes sociales. Los fans ávidos de noticias rastreaban cada movimiento de los actores, analizando cada gesto, cada palabra, en busca de pruebas que confirmaran sus sospechas. Las fotos y vídeos que circulaban en las redes sociales eran analizados al detalle. Las miradas cómplices, los abrazos, las sonrisas, todo era material para alimentar las especulaciones. Los fans crearon teorías, conjeturas y montajes que mostraban a Demet y Can como una pareja perfecta, destinada a estar junta. Los medios de comunicación, por su parte, se encargaron de amplificar los rumores. Artículos sensacionalistas, titulares llamativos, entrevistas donde se les preguntaba directamente por su relación. Demet y Can, con su naturalidad y su encanto, no hacían sino alimentar la curiosidad del público. En algunas entrevistas, se les preguntaba directamente si eran pareja. Ellos, con diplomacia y cautela, evitaban confirmar o desmentir rotundamente.
Agradecían el cariño del público, elogiaban el trabajo del otro, pero mantenían una distancia prudente. Dejaban abierta la puerta a la especulación, sin revelar la verdad. En otras ocasiones, sus respuestas eran más ambiguas, más enigmáticas. Utilizaban metáforas, frases poéticas, que dejaban entrever la existencia de una conexión especial, de un vínculo que trascendía lo profesional. Asterisco asterisco las declaraciones y las interpretaciones, que esconden las palabras, asterisco asterisco. Y aquí es donde entramos en el terreno de las declaraciones, de las interpretaciones, de las pistas que nos han dejado Demet y Can a lo largo de los años. El título de este vídeo, Demet Özdemir confiesa amo a Can Yaman y nunca dejaré de hacerlo, es un claro ejemplo de la forma en que los medios y los fans han interpretado sus palabras. Es importante aclarar que no existe una confesión textual de ese tipo. No hay una frase literal en la que Demet diga, amo a Can Yaman y nunca dejaré de hacerlo. Sin embargo, a lo largo de sus entrevistas, ha habido declaraciones, gestos y miradas que nos permiten inferir que en el fondo, existió algo especial, un vínculo que sigue presente, de alguna manera, en sus vidas. En entrevistas donde Demet ha hablado sobre su relación con Can, ha destacado la gran conexión que tenían, la facilidad con la que trabajaban juntos, la complicidad que sentían. Ha reconocido que esa complicidad fue fundamental para el éxito de Erkéntzikos. En ocasiones, Demet ha expresado su cariño y respeto por Can. Ha elogiado su profesionalismo, su talento y su capacidad para interpretar el personaje de Can David. La frase nunca dejaré de quererlo es una interpretación, un supuesto, basado en la conexión que se vio en pantalla. Esta frase, que evoca la imagen de un amor eterno, debe ser analizada bajo el contexto en el que fue dicha. Se trata de un amor romántico, es cariño fraternal, es respeto profesional. La respuesta probablemente solo la conoce Demet. Las declaraciones de Can también son importantes para entender la dinámica entre ambos. Can, por su parte, también ha reconocido el talento de Demet, ha destacado su profesionalismo, y ha hablado de la buena relación que tenían en el set. En algunas ocasiones, Can ha sido más reservado a la hora de hablar de su vida privada. Sin embargo, nunca ha negado la importancia que Demet tuvo en su vida y en su carrera. Ha reconocido que la química entre ellos fue fundamental para el éxito de Erkéntzikos. En algunas entrevistas, Can ha expresado su gratitud hacia Demet por haber compartido esa experiencia. Ha reconocido que la relación entre ellos fue especial, y que el cariño y el respeto mutuo siguen vigentes. Asterisco asterisco, ¿hubo romance? La pregunta que sigue sin respuesta asterisco asterisco. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hubo romance, no lo hubo? La verdad, como fans, como espectadores, no tenemos una respuesta definitiva. No podemos saber con certeza qué ocurrió entre Demet y Can fuera del set. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que la conexión entre ellos fue, y sigue siendo, muy fuerte. Que se respetan y se admiran mutuamente. Y que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, el cariño y el recuerdo de esa etapa en Erkéntzikos perduran en el corazón de ambos y, por supuesto, en el de todos nosotros. La ambigüedad en sus declaraciones, la cautela a la hora de hablar de su relación, ha alimentado la curiosidad del público. La falta de confirmación o negación definitiva ha dejado abierta la puerta a la especulación, a la fantasía. Quizás, como en las mejores historias de amor, el romance existió, pero fue fugaz, intenso, y prefirieron mantenerlo en secreto. Quizás la intensidad de la relación en el set, la complicidad que sentían, se confundió con el amor romántico. O quizás simplemente la amistad, el respeto y la admiración mutua fueron suficientes para crear una conexión especial, que sigue vigente a pesar del paso del tiempo. Lo importante es que ambos han construido sus carreras profesionales y sus vidas personales. Han demostrado su talento, su profesionalismo y su capacidad para adaptarse a los retos que se les han presentado. Asterisco asterisco el presente, nuevos caminos, mismas emociones asterisco asterisco. Y ahora hablemos un poco del presente. Demet Özdemir está casada con Oğuzhan Koç, un reconocido cantante y actor turco. Se ven felices, enamorados y muy compenetrados. Han construido una vida juntos, llena de proyectos y viajes. Su relación es pública y ambos demuestran su cariño en las redes sociales y en eventos públicos. Can Yaman, por su parte, ha estado involucrado en varios proyectos internacionales. Ha consolidado su carrera como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Su éxito en Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare,
le ha abierto las puertas a nuevos proyectos y a una creciente fama internacional. Se rumorea que está saliendo con una modelo italiana, aunque él siempre ha sido muy celoso de su vida privada. Pero a pesar de que ambos han seguido sus caminos, el interés por su relación sigue vigente. Cada vez que Demet y Can coinciden en algún evento, las redes sociales explotan. Los fans se emocionan. Comentan, analizan cada gesto, cada mirada, cada palabra. La magia de Erkenci-Kuş sigue viva en nuestros corazones. Y como diría la abuela, donde hubo fuego, cenizas quedan. Las fotos y vídeos que circulan en las redes sociales muestran a Demet y Can juntos. Los fans analizan cada gesto, cada mirada, cada palabra. El interés en el reencuentro de los actores es evidente y los comentarios reflejan la nostalgia y el cariño que sienten por la pareja de Erkenci-Kuş. Es importante recordar que al final, todos somos humanos y tenemos derecho a nuestra privacidad y a vivir nuestras vidas como queremos. No sabemos con certeza qué ocurrió entre ellos y tal vez nunca lo sepamos. Lo importante es respetar sus decisiones y disfrutar de su trabajo, tanto por separado como juntos. *** El legado de Erkenci-Kuş, un éxito imborrable ***. Y hablando de trabajo, no olvidemos que ambos actores siguen cosechando éxitos. Demet ha protagonizado varias series de televisión y películas, demostrando su versatilidad y talento. Su capacidad para interpretar diferentes personajes, desde románticos hasta dramáticos, la ha convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Can también ha consolidado su carrera como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Su éxito en Italia con la serie Viola come il mare le ha abierto las puertas a nuevos proyectos internacionales. Su talento, su carisma y su físico han conquistado al público de todo el mundo. El éxito de Erkenci-Kuş ha dejado una huella imborrable en la televisión turca. La serie, con su trama fresca, sus personajes entrañables y su química explosiva, se convirtió en un fenómeno global. Demet y Can, con su talento y su carisma, fueron los protagonistas de este éxito. Su química en pantalla, la complicidad que transmitían y su capacidad para conectar con el público fueron fundamentales para el triunfo de la serie. A pesar de que la serie ya terminó, el cariño y la nostalgia que los fans sienten por Erkenci-Kuş siguen vigentes. La serie sigue siendo emitida en diferentes países, y los fans siguen comentando, analizando y recordando los momentos más memorables. *** Conclusión. Un misterio que perdura ***. Así que para resumir, la historia entre Demet Özdemir y Can Yaman es un enigma que sigue fascinando a sus fans. La química innegable que tenían, los rumores de romance, las declaraciones ambiguas. Todo ello ha contribuido a crear un aura de misterio que probablemente nunca se resuelva por completo. No podemos saber con certeza qué ocurrió entre ellos, pero sí podemos afirmar que la conexión especial que comparten, de alguna manera, siempre estará presente. El cariño y el respeto mutuo perduran, y el recuerdo de esa etapa en Erkenci-Kuş sigue vivo en el corazón de ambos y, por supuesto, en el de todos nosotros. A pesar de que no exista una confesión explícita de amor eterno, la huella que dejaron en la televisión turca y en nuestros corazones es imborrable. Su trabajo, su talento y la magia que compartieron en pantalla han conquistado al mundo y han dejado un legado que perdurará por siempre. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Volveremos a verlos juntos en algún proyecto? ¿Será que el destino, en algún momento, los volverá a cruzar? Solo el tiempo lo dirá. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Cuál es su escena favorita de Erkenci-Kuş? Déjenmelo saber en los comentarios. No se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la magia de Erkenci-Kuş siempre estará con nosotros.